lugar donde su amor reinando está. Corrientes de gracia fluyen con libertad, donde su amor es sin igual, fluyendo está como un caudal. A los pies de la cruz rindo todo aquí, asombrado estoy, asombrado estoy. Cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad, debo todo a ti, debo todo a ti, hay un lugar donde la maldad pierde su poder. Mi corazón tiene paz con Dios y su perdón, donde su amor es sin igual, fluyendo está como un caudal. A los pies de la cruz rindo todo aquí, asombrado estoy, asombrado estoy. Cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad, debo todo a ti. Que aunque el tiempo pasa, pero uno nunca deja de aprender. Y la verdad es que hemos aprendido muchas cosas, no son tantas, pero poco a poco voy aprendiendo ciertas cosas. Y algo que me ha bendecido mucho es que al estar aquí, al llegar a este lugar, me ha ayudado mucho, me ha levantado mucho. Y me goza saber que veo gente que está dispuesta a seguir adelante. También me goza porque también me motiva y he aprendido muchas cosas de parte de Dios y es bueno abrir el corazón, aunque tú sepas cosas, pero también es bueno abrir el corazón para escuchar a alguien, es bueno aprender de alguien más, de guardar el corazón y de decir, Señor, tú hablas, dice la palabra de Dios que Dios habla hasta a través de un burro, ¿verdad? Recuerden del profeta que Dios le habló a través de un burro y que Dios puede utilizar la quijada de un burro, o sea, que Dios puede utilizar hasta esta flor para hablarte. Entonces tenemos que ser sensibles al Espíritu de Dios, a la presencia de Dios, que sea Dios quien nos hable. Amén. Dejo al lugar a David Copperfield. Ay, sí, no es cierto. David, dejo al lugar a David. Que Dios los bendiga, amados. Bendiciones, hermanos. Así. Gloria a Dios. Cristo vive, hermanos. Vamos a permitir que los niños salgan a su salón. Amén. Amén, gloria a Dios. Cristo vive, amén. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Pues antes de empezar, hermanos, quisiera que me acompañaran en una oración, pidiendo y rogando a Dios que Él sea moviéndose en nuestras vidas, en mi vida, y que sea hablando Él a través de mí. Amén. Sí, amén, amén. Señor Jesús, hoy te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno, eres maravilloso, Señor, con nosotros, misericordioso, Señor.
Bendito sea tu nombre para siempre. Aún, Señor, sin merecer tantos favores que tú nos has dado, Señor, hoy a ti te ha placido, Señor Jesús, que yo esté en este lugar, Señor, para poder compartir tu palabra, Señor. Te suplico, Señor Jesús, que quites toda palabra humana, Señor, que haya en mi corazón, Señor. Y que seas tú hablando, Señor Jesús, a nuestras vidas, Señor, porque eso es lo más importante, Señor. Que tú hables a nuestras vidas, Señor. Que tú, Señor, seas moviéndote en nosotros, Señor Jesús. Tal vez no lo sabemos hacer, Señor, pero tenemos todo el anhelo y todo el deseo y toda la pasión de hacer las cosas por ti, Señor Jesús. Te suplicamos, Señor, que en esta hora seas tú bendiciéndonos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Aleluya. Podemos dar un fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén. Aleluya. Pues realmente he estado cantando o en alabanza, pero realmente nunca he predicado. Es mi primera vez que lo hago y sí, se sienten nervios. Pero bueno, sea el Señor hablando a cada uno de nosotros. Hoy quiero hablar sobre la vida práctica de un hijo de Dios. Sí, amén. Pero antes de empezar, es necesario que nosotros, cuando venimos a la iglesia, vengamos con el anhelo y el deseo de tocar a Dios, como nos decía nuestro hermano Miguel en la mañana. Hay que venir con el anhelo y el deseo de tocar a Dios y buscar a Dios. Amén. No sé si recuerdan, hermanos, el primer servicio que tuvimos aquí en la iglesia. Yo les platiqué un poco respecto a dos siervos de Dios. Estos siervos de Dios, uno de ellos era Pablo y Silas, ¿no? Y no sé si recuerdan, hermanos, que les platiqué y les comenté que estos siervos de Dios eran guiados por el Espíritu Santo, o fueron guiados por el Espíritu Santo. Y mi anhelo y mi deseo es, hermanos, que nosotros, la iglesia de Jesucristo, nosotros seamos guiados igual por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos vaya marcando el caminar, ya no caminar atrás de un hombre, hermano, porque desgraciadamente caminar atrás de un hombre, desgraciadamente a veces suceden muchas cosas, hermano. Entra la vanagloria, entran muchas situaciones, pero lo más importante, mi anhelo y mi deseo que les compartí esa ocasión, es que nosotros anhelemos y deseemos ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Quiero empezar diciendo que es necesario que nosotros, como cristianos, creyentes de la palabra de Dios, todos somos cristianos y creyentes de la palabra de Dios, amén, tenemos una responsabilidad muy grande, hermanos. Y esta responsabilidad es oír y vivir la palabra de Dios. La Biblia nos enseña, hermanos, que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, y muchas ocasiones lo hemos escuchado. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Y un adorador, hermano, un adorador es aquel que está dispuesto a ofrendarse a Dios, como una característica, ofrendarse a Dios. Otra característica, está dispuesto a sacrificar. Otra característica de este adorador es que obedece, hermano, obedece. Otra característica de este adorador es que rinde su voluntad, rinde sus deseos y rinde sus anhelos para Dios. Otra característica muy importante, hermano, es que él no cuestiona y obedece la instrucción de Dios. Quiero dar un ejemplo claro de un adorador. Hay muchos en la Biblia, hay muchos ejemplos de adoradores, pero uno de ellos, si tú te recuerdas, hermano, es Abraham. Amén. Él es un ejemplo claro de un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Dios habló con él y le dijo: ¿sabes qué? Necesito que ofrendes a tu hijo, a tu único hijo. Amén.
y él, quiero que vayas a tal lugar, que vayas al monte y ahí vas a sacrificar a tu hijo. Amén. Una característica de este varón de Dios es que él estuvo dispuesto a ofrendar. Y ya van a decir, oh, ya van a empezar a hablar sobre el dinero. No voy a hablar sobre el dinero, hermano, no se preocupe. Pero él estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Él obedeció. Amén. Él rindió su voluntad, porque tal vez su voluntad y su deseo era que su hijo fuera un general entre las naciones, aunque Dios ya se lo había prometido. Tal vez esa era su voluntad. Él obedeció sin cuestionar la instrucción de Dios a su vida. Amén. Y hoy te pregunto, hermano, en esta mañana, realmente, ¿cuántos de nosotros? Porque es bien fácil poder decir, ¿sabes qué? Yo soy un adorador, Señor, en espíritu y en verdad. Pero realmente, ¿cuántos de nosotros tenemos estas características? Realmente. Yo creo firmemente que la palabra de Dios es vigente y nunca pasa. En Mateo 24:35 nos hace referencia de que el cielo y la tierra pueden pasar, pero la palabra de Dios nunca va a dejar de ser. Es decir, en otras palabras, la palabra de Dios va a ser vigente siempre, hermano. Siempre va a ser vigente y va a estar actual. Y con este ejemplo que les puse, hermanos, es que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y si se recuerdan, como empecé, que les comentaba que mi anhelo y mi deseo es que esta iglesia de Jesucristo, Valle de Charco, hermanos, seamos guiados por el Espíritu Santo. Debemos de aprender a ser adoradores en espíritu y en verdad, hermanos. Debemos de aprender a oír y a vivir la palabra de Dios. De otra manera, el Espíritu Santo de Dios no se va a poder mover en nuestras vidas si no estamos dispuestos a vivir y a hacer lo que Él nos guía. ¿Amén? Amén. ¿No están serios, hermano? No. Amén. Aleluya, Cristo vive. Ok. En Hechos 16:6, ¿se acuerdan que hemos estado estudiando? Bueno, mi papá nos ha estado dando tema sobre los hechos, y en Hechos 16 el pastor nos ha comentado sobre los hechos, y realmente la primera iglesia fue guiada por el Espíritu Santo, a tal grado que los apóstoles eran guiados por el Espíritu Santo. A mí me parece tan glorioso como el Espíritu Santo a estos hermanos, ahorita se acuerdan que les hablé de Pablo y Silas, quiero hablar un poco sobre él, sobre otras cosas, pero entre Pablo y Silas, dice la palabra de Dios en Hechos 16:6, dice así: atravesando Frigo y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Amén. Entonces, qué interesante, o mi anhelo, mi deseo es que nosotros seamos guiados por el Espíritu de Dios, pero va a haber ocasiones que el Espíritu Santo nos tiene que decir qué sí hacer y qué no hacer, y debemos ser guiados por el Espíritu Santo de esta manera. Nosotros debemos de ser genuinos, hermano. Cristo vive. La palabra de Dios dice, bueno, más adelante dice que ellos, Pablo y Silas, fueron presos porque iban a la hora de la reunión por varios días, así dice la palabra de Dios, que fueron a la hora de la oración por varios días, y había una mujer que tenía el espíritu de adivinación, y cada que pasaban, esta mujer le decía, pues ahí vienen los hijos de Dios, y dice Pablo que fue tanto su coraje o su enojo que le mandó a este espíritu inmundo, le dijo, sal fuera, y salió fuera, ¿no? Obviamente esta mujer que tenía el espíritu de adivinación era una persona que le daba muchas ganancias
Y obviamente estas personas que perdieron sus ganancias en base cuando Pablo sacó y hizo libre a esta mujer, dice la palabra de Dios que esta gente se reunió, hicieron como un tipo concilio y hablaron mal de ellos, y entonces fueron interrogados, y más adelante hablas que fueron azotados y fueron encarcelados. ¿Sí se sabe la historia? ¿Sí? Sí. Ok. Cuando nosotros queremos ser guiados por el Espíritu de Dios, va a haber ocasiones que vamos a ser tentados, hermanos. Vamos a ser tentados y tenemos que estar dispuestos, más que tentados, yo creo que tenemos que estar dispuestos a sufrir y a padecer por Jesucristo. Así como estos dos hermanos padecieron por Jesucristo y a causa de Él. Y en Mateo 16, 24, 25, el mismo Jesús les dice a sus discípulos de esta manera. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que quiera su vida, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, que deben de estar dispuestos a perder la vida por Él. Así igual nosotros debemos de estar dispuestos a perder la vida por Jesús. Actualmente pues ya no es la misma iglesia que antes, pero sí debemos de estar dispuestos a obedecer, a sacrificar, a obedecer y a rendir nuestra voluntad por causa de Dios, por seguir a Dios. Amén. También quiero hablarles un poco, hermanos, sobre el libro de Santiago, que el libro de Santiago fue un hermano de Jesús, fue su hermano de Jesús o hermanastro de Jesús. Santiago fue un apóstol de Jesucristo, amén. Fue su hermano, pero también fue apóstol de Jesucristo. Y él hace mención sobre algo que no debe de cometer la iglesia, porque cuando empezó a crecer la iglesia en aquel tiempo, Santiago se dio cuenta de muchas cosas que estaban mal, y les empieza a hablar y les empieza a decir de la siguiente manera. Si gustan acompañarme a Santiago 1:21, hermanos. Mírame. Del 21 al 25. Dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar nuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente, se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Es un consejo de Dios lo que está haciendo Santiago, y conociendo realmente que, bueno, yo creo que todos, hermanos, cuando a todos nos hablan sobre cosas que estamos haciendo mal, pues realmente a muchos no nos gusta que nos hablen de esa manera. Entonces Santiago empieza hablando a los hermanos y les empieza a decir que les pide que la palabra de Dios que les está mostrando él sea recibida con humildad,
Porque normalmente yo creo que no nomás aquí, sino en todos lados, cuando a nosotros nos hacen ver nuestras verdades, pues realmente a muchos no nos gusta. No nos agrada que nos digan nuestras verdades, es que tú eres muy enojón, es que tú dices una cosa y no haces, y es lo que está hablando Santiago, ¿no? Es lo que está mencionando. Y dice en el versículo 22, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Amén. Nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra, hermanos, y no nomás engañarnos a nosotros mismos. Por eso nosotros tenemos que ser, y los cristianos o los creyentes tenemos que tener una vida práctica, una vida práctica, y debemos de ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Amén. Asimismo, recuerdo cuando Jesús en Lucas 8 del 20 al 21, dice la palabra de Dios que había una gran multitud y vinieron a Jesús y le dijeron: ¿sabes qué, Jesús? Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Y Jesús les dice: bueno, mis hermanos y mis hermanas son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Otro texto en donde podemos ver que Dios nos está diciendo que tenemos que ser oidores y hacedores. En este texto podemos ver, hermanos, que Jesús les contesta y les dice: bueno, mis hermanos y mis hermanas son aquellos que oyen la palabra de Dios, así como nosotros estamos oyendo en esta mañana la palabra de Dios, pero la ponen en práctica, la viven. Entonces Jesús les dice: ellos serán mis hermanos, ellos serán mi madre, los que hacen la palabra de Dios. Amén. He escuchado muchas enseñanzas y muchas predicaciones, y en muchos lugares yo he escuchado que la mayoría de todos los creyentes, o la mayoría de nosotros los cristianos, siempre decimos que amamos a Dios, que siempre amamos a Dios ante cualquier situación, ante cualquier problema. Y así obviamente, pero realmente a veces no lo vivimos, no lo hacemos. Y desgraciadamente, pues yo he sentido, o Dios me hizo sentir esa parte, que nosotros tenemos que ser hacedores, que tenemos que hacer de que lo que hemos oído, porque no podemos callar lo que hemos oído. Amén. Tenemos que hacerlo, hermano, tenemos que vivirlos. La palabra de Dios también nos da un ejemplo sobre que debemos de amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Y realmente muchos de nosotros en ocasiones pues no lo hacemos también, ¿no? Realmente el tema es vida práctica que tenemos que vivir y llevar a cabo. Sí, amén. Cristo vive. Amén. Dice, en el ministerio de Jesús hubieron varios personajes que se acercaron a él. Algunos de estos personajes, algunos de ellos fueron los fariseos, que siempre normalmente lo que hacían los fariseos era tratar de tentar y probar a Jesús. Y hubo un hombre de ellos, dice la palabra de Dios en Romanos 2:13. Perdón. En Lucas 12 del 29 al 31 nos dice que nosotros pues creyentes o la iglesia, no busquéis qué habemos de comer ni qué habemos de beber, y no estéis preocupados por lo que el pueblo, dice, vosotros pues no busquéis qué habéis de comer ni qué habéis de beber,
y no estéis preocupados, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas las cosas, pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas, mas buscad primero el reino de Dios y estas cosas os serán añadidas. Amén. En otras palabras, se define poner a Dios en primer lugar. Otro texto en donde nos hace mención que debemos de poner a Dios en primer lugar. Y aquí nos hace referencia de que los pueblos del mundo eso es lo que buscan, ansiosamente, anhelan y desean. Pero nosotros como creyentes de Dios, como hijos de Dios, debemos de estar dispuestos a rendir nuestra voluntad. Dice la palabra de Dios en Lucas 18:18 que hubo un hombre principal que le preguntó a Jesús diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Este hombre principal era una persona, se le consideraba en aquellos tiempos a un hombre principal, tenía algunas características. Una de ellas es que era una persona rica, era una persona estudiosa. Un principal era una persona rica, era una persona estudiosa. También un principal era un conocedor y era un miembro de un Sanedrín. ¿Sí me explico? Y también dice que una de las características de este principal es que era un sabio judío, o sea que conocía la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces llega con Jesús y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Amén. ¿Sale? Amén. Amén. No hay ninguno bueno, solo Dios. Qué interesante que este principal estudioso, conocedor de la palabra de Dios y sabio, y que era un miembro de un Sanedrín, cuestiona al maestro, porque normalmente en aquellos tiempos lo que hacían los fariseos era únicamente cuestionarlo en cuanto a la conducta. Entonces Dios le contesta y primero le dice: ¿sabes qué? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solo Dios. A Dios o a Jesús no le importaba ser reconocido, no le importaban las multitudes, a Dios no le importaba eso. A Dios no le importaba ser reconocidos. En la actualidad hay muchos que hacen las cosas para Dios, pero les encanta que los alaben, les encanta que les reconozcan su esfuerzo, su trabajo, y si no los reconocen, en ocasiones se entristecen. Pero a Jesús no le importaba eso, el ser reconocido. Y más adelante vamos a ver cómo Dios, o Jesús, más bien, Jesús cómo se alejaba del pueblo o de la gente. Porque Jesús entendía y sabía cuál era la voluntad que tenía que cumplir y que Él tenía que rendir su voluntad para que se cumpliera el propósito de Dios para nuestras vidas. Amén. En Juan 6, 14, 15 nos hace mención, bueno, no sé si se acuerdan cuando Jesús multiplica los panes y los peces, que dice que tenían 2 charolas. Estas 2 charolas, una nada más tenían 5 panes de cebada y 2 pececillos. Dice que llegaron a Jesús y le dijeron: oye, ¿sabes qué? Que el pueblo tiene hambre. Entonces Jesús le dijo: mándales que se sienten, o que, sí, pues en aquellos tiempos no habían sillas, ¿verdad? Que se recuesten y les dijo: y traigan lo que tenemos. Y tenían 2 charolas. Una charola tenían 5 panes y otros 2 pececillos. Y entonces Jesús oró por estos pececillos y Jesús los multiplicó y les dio de comer a toda la multitud, ¿no? Entonces los que estaban viendo ahí, al ver esta maravilla de Jesús, quedaron
anonadados y dijeron: verdaderamente este es el Hijo de Dios, verdaderamente este es el Dios, el que tenía que venir a redimirnos. Entonces dice aquí en Juan 16, 14 al 15, en el versículo 14 dice: aquellos hombres, una vez de que Jesús ya había hecho el milagro, dice: aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús, que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Amén. Ese es el verdadero evangelio, hermano. Ese es el verdadero evangelio, en donde uno tiene que buscar ser guiado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a hacer milagros y prodigios, y yo lo creo así, que Dios va a hacer prodigios, muchos prodigios, y quiere llevarnos a un ámbito espiritual muy fuerte, pero tenemos que estar dispuestos a dejar muchas cosas, hermano. Y lo digo principalmente por mí, ¿verdad? Siempre la palabra llega primero a uno y ya después se comparte, pero Dios me habló sobre esta situación, que debo de estar dispuesto a darle peso y valor a las cosas de Dios. En el ámbito secular, en el mundo, a todas las personas que yo he visto, que yo he conocido, les encanta que los saluden, les encantan que los alaben, les encanta ser reconocidos, a la mayoría. Pero en las cosas de Dios no es así. En las cosas de Dios es muy diferente. Y Jesús fue el máximo ejemplo, porque a él no le encantaba que lo aludieran o que lo quisieran poner como rey, porque él se apartaba de las multitudes. Otro punto para reafirmar esto que les comento, hermano, es cuando el Espíritu de Dios, bueno, dice el Espíritu, no dice el Espíritu de Dios, pero dice que el Espíritu fue llevado a Cristo al desierto. Ahí en el desierto no habían multitudes, solo estaba Jesús y el diablo, obviamente, ¿no? Y en el versículo tentó a Dios por muchas ocasiones, pero hasta el último, el diablo le dijo, dice que lo llevó a un cerro muy grande, a un monte muy alto, así dice, que lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: ¿sabes qué? Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Amén. Este es un ejemplo claro, hermano, también de que al único que debemos de servir es a Dios. Y que normalmente el mundo, si tú te das cuenta y hacemos un acto de conciencia, el mundo siempre busca tener, o la gente siempre busca tener poder, hermano. Siempre. En cualquier empresa, yo me he percatado, en cualquier empresa, en cualquier lugar, siempre el mundo trata de conquistar, trata de obtener los reinos terrenales, y quieren la gloria para ellos, pero a Jesús no le importó. Y es como si Jesús nos enseñó en el camino, si es como Jesús nos dejó las pisadas. Hagan de cuenta, hermano, que Jesús pasó por alguien, ¿cómo lo explico? Jesús dejó el camino ya hecho, hermanos, y nada más dijo: seguir mis pisadas, y nosotros tenemos que seguir las pisadas. Jesús ya lo pudo hacer, hermano. ¿Me explico? Y Jesús no quiere, o Jesucristo no quiere que nosotros vivamos y que deseemos los reinos del mundo, sino al contrario, nosotros tenemos que desear las cosas de Dios, poner las cosas de Dios, como les decía, hermano, poner las cosas de Dios en primer lugar, darle valor a las cosas de Dios. Pero actualmente, hermano,
Y tristemente el mundo ha entrado a las iglesias. Y la iglesia cada vez nos hemos hecho más mundanos. Hubo épocas en donde la distinción era evidente, como el ejemplo que les estoy comentando de los apóstoles, que era muy evidente cómo Dios se movía a través de ellos y el Espíritu Santo los guiaba y ellos sacaban enfermos y todo. Actualmente esto ya no pasa, hermanos. Actualmente ahora nos hemos conformado en tener celebridades cristianas, nos hemos conformado en tener artistas cristianos o salmistas cristianos. Hemos hecho, han habido pastores y superapóstoles, algunos que de ahí nosotros venimos, que se han envanecido a tal grado que todo este ámbito cristiano, eso es lo que busca, ese tipo de ámbito cristiano, eso es lo que busca, ser reconocidos ante la gente. Pero Dios o Jesús no busca eso, es otro evangelio muy diferente. Tristemente me he percatado que muchas iglesias cristianas eso es lo que buscan ser reconocidas, buscan ser reconocidas ante el mundo. Los artistas cristianos pues hasta tienen sus Grammys y quieren ser reconocidos ante el mundo, pero no han entendido que esa no es la forma que Dios quiere. Dios quiere otra forma de vida muy distinta. Y recuerdo aproximadamente hace como 10, 15 años nosotros hemos estado en diferentes iglesias, ¿no? Y todo lo que hemos visto, lo que hemos oído, hemos aprendido. Algunas cosas hemos aprendido para ya no hacerlas. Y Dios nos va enseñando y nos va capacitando y todo es por un propósito. Pero estuvimos en una iglesia muy grande. He estado más o menos como en 4 iglesias, 2 grandes y de las cuales 3 muy pequeñas, pero de todas uno aprende. Y he estado en una iglesia en donde cada 6 meses, 7 meses se hacían congresos y congresos y se hacían eventos por aniversarios y muchas situaciones así. Y pude aprender y pude ver cómo se maneja actualmente la iglesia o cómo realmente el mundo ha entrado a la iglesia. Creo que esa es la palabra correcta, cómo el mundo ha entrado a la iglesia. Ahí se desvivían, hermano, en esa iglesia se desvivían por traer artistas cristianos a sus eventos, por traer pastores de reconocimiento a sus eventos. Y estos artistas cristianos pues les decían que sí, pero les ponían sus condiciones. Y yo me pregunto, imagínense si le hubieran dicho en su tiempo a Pablo: oye, ¿sabes qué, Pablo? Necesito que vengas a tal lugar a predicar la palabra de Dios. Y que Pablo hubiera dicho: sí, claro, pero tengo unas condiciones, tienes que cubrir ciertos requisitos. Actualmente el evangelio o la iglesia ha estado cayendo en eso, hermano. Muchos. Y esta iglesia invitaba pues al artista del momento, por llamarlo así. Y eso porque me consta y yo lo viví, hermanos. Y en aquel tiempo, hace mucho tiempo, pues el artista del momento era pues Jesús Adrián Romero, ¿no? Y él les ponía sus condiciones, le decía: ¿saben qué? Sí, pero... Y no lo hablo para ofender al hermano ni nada, sino simplemente como un ejemplo para que veamos cómo el mundo ha entrado a la iglesia. Y lo hablo y lo digo no para ofenderlo, sino realmente para que nosotros hagamos acto de conciencia de lo que estamos viviendo el día de hoy, hermanos, y que nosotros no podamos estar viviendo de esa forma, de esa manera. Se le invitaba, él decía que sí, que quería un hotel de 5 estrellas. ¿Qué más pedía? Pedía un tipo de audio especial, porque él no podía cantar con un tipo de audio distinto.
Él tenía que hacer un audio especial y si no cumplían con esos requisitos, no podría ir. Pedía una ofrenda y así como él, habían otros pastores de reconocimiento que pedían lo mismo, hermanos. Entonces uno tristemente se da cuenta cómo el mundo ha entrado en las iglesias. En ocasiones me percaté de cómo ellos saqueaban a las iglesias. Y ¿sabes qué, hermano? Lo peor que te puedo decir es que las iglesias hacían un esfuerzo para poder, pues un evento no es cualquier cosa, un evento necesita recursos, necesita un esfuerzo, necesita una gestión, necesita tener gente que la apoye. Y desgraciadamente nos percatábamos de cómo dejaban endeudadas a las iglesias, las dejaban endeudadas a las iglesias. Y ese evangelio es el evangelio que estamos viviendo al día de hoy, nosotros como Iglesia de Cristo. Y que lo comento para que nosotros no caigamos en esa forma de caminar, sino al contrario, seamos como Jesús, que no nos importe la gloria ni la vanagloria. Amén. Pero otra cosa que quiero comentarte, hermano, es que también tristemente me he percatado que el mundo no solo se ha metido a las iglesias, sino también se ha metido a nuestras vidas, se ha metido a nuestras casas. Amén. Aunque no digan amén, hermanos, sí, así está pasando actualmente. Así estamos viviendo. Al día de hoy así lo estamos haciendo. ¿Y cómo se ha metido el mundo a nuestras casas? ¿Sabe cómo se ha metido el mundo a nuestras casas, hermano? Dándole prioridad a las cosas del mundo, como por decir, ay, hermano, pero bueno, ok. ¿Sabe cómo se ha metido, hermano? Se ha metido por la televisión, se ha metido por el Netflix, se ha metido por ¿sabes qué? Por los celulares nuevos. Todo es consumismo, todo es esa forma que se ha metido a nuestras casas. Y que nosotros les brindamos, desgraciadamente, a estas plataformas, porque he visto todo lo que tienen estas plataformas. Y la mayoría de estas plataformas no nos enseñan nada, salvo una cosa, hermano. ¿Saben qué nos enseña? Nos está enseñando a nosotros y a nuestra familia que seamos tolerantes. Que seamos tolerantes y que seamos inclusivos. Eso es lo que nos está enseñando este tipo de plataformas, hermanos. Y realmente eso es lo que Dios no quiere que nosotros hagamos, sino realmente Dios quiere que hagamos conciencia realmente de lo que estamos haciendo y lo que estamos viviendo. Pero no solo son esas plataformas, hermano. También ahorita aprovechando que estamos en diciembre, también se está metiendo hacia nosotros la Navidad. Y yo quiero hacerte un comentario respecto a la Navidad. Y quiero que me contesten. A ver, hermano, piensen un poquito y quiero que me contesten. Porque a varios hermanos les he hecho esta pregunta, les he comentado esto, y todos me dicen, no, ¿sabes qué? Pues yo no lo haría. Porque obviamente es evidente el ejemplo que les voy a dar. Pero hagan de cuenta, hermanos, que yo los invito a su casa, o sea, a mi casa, a su casa. Y ahorita ya pasó el Día de Muertos, ¿no? Y ustedes llegan a mi casa y ustedes ven que en mi lugar tengo una ofrenda. ¿Ustedes qué me dirían, hermanos? ¿Alguien que se anime? ¿Qué me dirían? Que no va acorde, ¿no? Como que no está acorde, ¿no? Realmente con lo que Dios dice, con lo que yo estoy haciendo, ¿no? ¿Amén o no amén?
si lo traigo, si fuera el caso que yo lo trajera aquí justamente a la iglesia, bueno, que la iglesia somos todos nosotros, ¿no? Amén. La iglesia somos todos nosotros, pero si yo la trajera al templo y la pusiera enfrente, ¿ustedes qué dirían? ¿Entrarían o no entrarían? ¿No? Están adorando muertos. ¿Qué más? Porque es evidente, hermano, lo que estamos haciendo ahora que se viene el 12 de diciembre. Si yo les digo, hermanos, necesito que vengan porque vamos a hacer unas mañanitas, ¿vendrían ustedes, hermano? Yo sé que son ejemplos muy absurdos, ¿sí? Yo sé que realmente son ejemplos muy absurdos, pero ¿a qué los quiero llevar, hermano? ¿A qué los quiero llevar? ¿O a qué voy? Que cómo es posible que esto que les estoy comentando del 12 de diciembre, del Día de Muertos, ustedes y nosotros sabemos, porque es evidente lo que se hace. El Día de Muertos se hace un altar a la muerte, literal. Y la muerte, pues Cristo ya la venció, entonces no es necesario hacer un altar a la muerte. Hablando del 12 de diciembre, pues obviamente hacen las mañanitas ustedes ya sabrán a quién. ¿Y qué es lo que pasa? Que obviamente nosotros, Jesús ya lo leímos ahorita, ¿no? Cuando le llegan y le dice, oye, ¿sabes que tu madre y tus hermanos te están buscando? ¿Y qué les dice Jesús? Bueno, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. Amén. Entonces, si fuera el caso del 12 de diciembre, pues también ustedes no lo harían, ¿no? ¿Y por qué a veces nosotros como cristianos, como responsables, por qué sí queremos celebrar la Navidad? ¿Por qué sí queremos adornar nuestras casas cuando sabemos que realmente no está bien? Porque así se está metiendo el mundo, hermano. Desgraciadamente así se está metiendo el mundo en nuestras casas. Ya tal vez dicen, no, es que no estoy poniendo un árbol, pero al final si tú llegaras, si yo pusiera en mi casa el Día de Muertos, si yo pusiera, ya no voy a poner la ofrenda, o voy a poner únicamente las cadenitas, ¿sí? Las cadenitas, al final es lo mismo, hermano. ¿Por qué permitimos que se coloquen o que se pongan arreglos en base a la Navidad? Amén. ¿Por qué lo permitimos? Pregunto, hermano. Porque realmente la Navidad es una fiesta pagana. Y para terminar respecto a la Navidad, hermanos, yo les he preguntado a muchos que celebran la parte de la Navidad, denme un versículo, y a los hermanos que nos ven por internet, denme un versículo, hermano, en donde nos diga que Jesucristo implantó y dijo que celebremos la Navidad. Un solo versículo en donde diga. Yo hasta la fecha del día de hoy no tengo uno. Al contrario, ahorita lo que vamos a hacer, que vinieron los hermanos, al contrario, la única fiesta que Jesús estipuló fue el de la Santa Cena, hermano. Es la única que Él estipuló. Pero a lo que voy es, hermanos, cómo nosotros nos dejamos meter o dejamos que el mundo, desgraciadamente, entre a nuestras casas. No le permitamos que el mundo entre a nuestras casas, hermano. Cerremos, hermano, cerremos. Y muchos me podrían decir, no, pero es que yo no lo hago. Pero pues al final estás autorizando que se haga un culto o que se haga algo a una deidad. Y lo que Dios quiere es que a Él sea el único que se le dé la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Yo entiendo que puede haber ocasiones que uno es hijo de familia y pues tiene que respetar a los padres si es que ellos no son cristianos y ellos consienten en hacer ese tipo de actividades. Uno tiene que respetar. Pero cuando no eres hijo y es tu casa, tú no tienes que permitir que vengan y que adornen. Nosotros no tenemos que permitir, sea lo que sea, hermano. Estás permitiendo que se haga en tu casa un altar a un ídolo. Es como si hicieran un altar a un Baal, a un Dios. Tú no puedes permitir eso. Amén.
Están muy serios, hermanos. Amén. Nosotros, como cristianos, hermanos, debemos entender que un verdadero discípulo de Jesucristo, hermano, no se hace de la noche a la mañana. ¿Sí me explico? Un verdadero discípulo tiene un proceso y lleva un caminar. Es un caminar en cuanto a la palabra. Y como les comento, no se hace de la noche a la mañana. Un verdadero discípulo tiene un proceso. Para que nosotros seamos un verdadero discípulo, debe de haber un costo, debe de haber una responsabilidad y debe de haber vida práctica, vida práctica. Nuestro pastor nos ha enseñado que nosotros somos vasos de honra, y como vasos de honra tenemos que honrar a nuestro Señor en nuestra vida diaria, hermano, en nuestra vida diaria. Amén. Jesucristo o Jesús vino a esta tierra a rendir su voluntad. Nosotros también tenemos que rendir nuestra voluntad, hermanos. Amén. Amén, amén. Aleluya. Hay algo muy importante. Bueno, regresando al texto en donde Jesús les dijo, cuando, no sé si recuerdan que les dije que Jesús se retiró cuando multiplicó los panes y los peces. ¿Sí? Regresando a ese texto, yo quiero preguntarte, ¿por qué Jesús se retiró de ellos? En primera, porque ellos querían, o normalmente las multitudes siempre buscan algo. Las multitudes siempre van a querer algo. Y obviamente quedaron impresionados de Jesús, del milagro que Él hizo. Pero te digo algo, hermano, realmente mucha gente, muchas multitudes, las multitudes nunca se comprometen. Nunca se comprometen a hacer las cosas. Porque es más fácil decir que el hacer, hermanos. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, hermano, realmente que hagas acto de conciencia y que pienses si realmente nosotros como cristianos, como creyentes de Dios, hemos tenido un crecimiento verdadero. Que si realmente hemos aprendido a madurar en cuanto a la palabra. Que si estamos dispuestos a darle peso y valor a las cosas de Dios. Quiero que hagas acto de conciencia en esta mañana, hermano, y realmente estamos dispuestos, como decía el apóstol Santiago, a ofrendar, a sacrificar, a obedecer y a rendir nuestra voluntad a Dios, sin importar los cuestionamientos. Amén. Quiero que hagas consciente y hagas un acto consciente, hermano, de que a veces es bueno conocer la palabra de Dios, pero también es más importante vivirla y hacerla y ponerla por obra, hermanos. Yo bendigo la palabra que nos han estado enseñando, y tal vez tú ahorita vas a decir, es que te viste muy legalista o muy ¿cómo comentarlo? Te viste muy riguroso, pero es que el cristiano debe de ser práctico, hermano. El cristiano debe de vivir lo que dice y debe de hacer lo que Él dice, y debe de hacer lo que dice la palabra de Dios. Amén. Nos había comentado el pastor anteriormente, y todo eso, ¿cómo lo vamos a lograr? Porque sería la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo vamos a lograr eso? ¿Cómo vamos a hacer las cosas?
lo vamos a hacer guiados por el Espíritu Santo, hermano. Lo vamos a hacer, como decía nuestro hermano Miguel en la alabanza, metiéndonos, hermano, metiéndonos a la palabra de Dios, metiéndonos al fluir de la palabra de Dios. Así lo vamos a conseguir. Si lo queremos hacer como nos explicaba nuestro pastor, como Pablo que lo quería hacer, con la mente humana no vamos a poder hacerlo. No vamos a poder hacer, pero si nos metemos al fluir de Dios, si nos metemos al camino de Dios, entonces el Espíritu Santo nos va a ir guiando y nos va a ir llevando y vamos a ir dejando todos estos malos hábitos que tenemos como cristianos. Porque Dios quiere que tengamos una vida práctica. Y realmente, hermanos, pues ese es el mensaje de hoy. El mensaje de hoy para nuestras vidas. Espero haberme dado a entender, haberme explicado. Es mi primera vez, me siento nervioso, pero espero que algo, por lo menos algo que haya platicado con ustedes en esta mañana, sea el Espíritu Santo enseñándoles y que sea redarguyendo cada uno de nosotros. Así que quiero que en esta mañana cierren sus ojos y mediten y que hagamos conciencia realmente. Si nosotros como Iglesia de Jesucristo hemos estado dispuestos a ofrendar, a sacrificarnos, a obedecer, a rendir nuestra voluntad sin importar y sin cuestionar lo que Dios nos pide. La Biblia hace mención, así cerrando tus ojos, la Biblia hace mención, y Jesús lo dice, que si alguno quiere seguirlo, que tome su cruz y que lo siga. Esta cruz significa que va a haber problemas, que va a haber luchas, que va a haber muchas dificultades, pero aún así, si estamos dispuestos a seguir a Jesucristo, es necesario que tomemos nuestra propia cruz. Vamos a padecer. Dice la palabra de Dios que aquel que quiera tener su vida aquí, la perderá. El que pierda la vida por Jesucristo tendrá recompensa en los cielos. De eso se trata el hecho, hermano, de que tengamos una vida práctica y vivamos lo que oímos de parte de Dios. Amén. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Te suplico, Señor Jesús, en esta hora, Señor, que seas tú hablando a cada uno de los que están aquí presentes, Señor. Uno es corto de palabras, Señor, pero que haya sido tu Espíritu Santo, Señor, instruyendo a cada uno de mis hermanos y redarguyendo en aquello en lo cual no hemos hecho, Señor. Porque no hay nadie perfecto en esta tierra, Señor. El único perfecto ha sido tú, Señor. A uno con carencias, con dificultades, Señor. Pero queremos, Señor Jesús, servirte, Señor. Queremos hacer las cosas, Señor. Queremos ser cristianos de vida práctica, Señor. Porque como decía un siervo tuyo, Señor, el mundo no lee la Biblia. El mundo o la gente del mundo no va a leer la Biblia.
pero sí lee nuestras vidas, Señor. Y nosotros queremos ser reflejo de ti, Señor. No solo con hablados, Señor, sino con hechos, Señor. Queremos vivir, Señor Jesús, realmente tu evangelio, Señor. Aunque eso cause dolor, no importa, Señor, pero hacer las cosas bien, Señor. Uno es limitado, Espíritu Santo, pero sé tú hablando a cada uno de mis hermanos. Tú eres el único Rey, Señor. Tú eres el único Rey, Jesús. Majestuoso, poderoso, digno de proclamemos su grandeza. Majestuoso, poderoso, digno de gloria. Proclamemos su grandeza. Dile con todas tus fuerzas, hermano. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Él es Rey de Reyes. Dile, Jesucristo es Rey. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es Rey de Reyes, hermanos. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Gloria a Dios. Quisiera que pudieran hablarles por favor a las maestras para poder llevar a cabo Hay un lugar donde su amor reinando está.
corrientes de gracia fluyen con libertad, donde su amor es sin igual, fluyendo está.